Muy bien, Connie. Vamos a continuar trabajando entonces sobre el tema que ya traíamos del periodo anterior. Hablábamos entonces de las propiedades del texto. Dijimos en su momento que eh, las propiedades de un texto son todas aquellas fases que vamos a tener que se van a encontrar dentro de lo que es el texto. Hablamos sobre una adecuación, de una coherencia, de una cohesión. La adecuación comprende, ¿verdad? El vocabulario que nosotros vamos a expresar para poder ser comprendidos. La coherencia establece una lógica de cómo nosotros vamos a expresarnos. Y la cohesión, ¿verdad? La fase de utilidad que va a tener en un momento determinado lo que nosotros vayamos a redactar. Muchas veces redundamos en lo que hablamos, ¿verdad? Y a veces caemos en los pleonasmos por el uso excesivo de las palabras, entonces también es necesario, ¿verdad?, que exista una cohesión. Luego tenemos una actividad que dice describe las características de la adecuación, coherencia y cohesión que debe de tener un texto. Tenemos la estructura del texto. Entonces, como lo dije anterior, voy a trabajar los últimos dos temas y así el tiempo que nos reste, por favor, van a trabajar de una vez las actividades para que usted no tenga la necesidad, ¿verdad?, de trabajar más tarde en casa, sino de una vez vamos a desarrollar nuestras actividades. Entonces, dice, ya hablamos sobre la redacción de en cuanto al texto, las partes que tiene. También vamos a hablar de la estructura narrativa, en este caso la prosa. ¿Qué es la prosa? Es una estructura o forma de expresión cuya característica es la naturalidad del lenguaje, que a diferencia de un verso, no está sujeta a normas de métrica. La métrica como tal, la vamos a establecer que muchas veces vamos a utilizar 4 líneas con 4 palabras o 4 frases en cada línea, que la primera palabra concuerde con la final de de la última palabra. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esa es una métrica, tener un estándar específicamente de lo que vamos a escribir. Por lo tanto, dice que la prosa no está sujeta a esta parte, es considerada la base de la narrativa. Si nosotros recordamos que es una narrativa, pues son el desarrollo, ¿verdad?, de un hecho y que nos explica o nos va llevando, ¿verdad?, a cabo sobre el mismo. Pero existen otros géneros que son desarrollados casi exclusivamente en prosa. La mayor parte de las creaciones literarias, como cuentos, novelas, leyendas, entre otros escritos, vamos a encontrar los que están en prosa. Son innumerables los escritos que han sobresalido sobre los campos de prosa. El famoso poeta dramaturgo español Félix Lope de Vega y Carpio es reconocido como uno de los máximos exponentes del teatro barroco en España en el siglo de oro, pero también escribió otros géneros como la novela. Lee el fragmento de de sus formas, famosas, perdón, novelas, y es el que aparece en este espacio. Ya vamos a regresar a leerlo, solamente vamos a continuar. Los géneros en prosa son entonces aquellas clasificaciones que nosotros vamos a encontrar. En esta parte de la clasificación, entonces encontramos prosa narrativa. ¿Y cuáles están constituidas dentro de la prosa narrativa? Casi que todos los textos que nosotros hacemos uso, la novela, el cuento, la leyenda. Entonces, el género en prosa de la narrativa es el más difundido. Los subgéneros representativos de prosa narrativa en la actualidad son la novela, el cuento y la leyenda. La novela puede ser real o ficticia, generalmente extensa. Su finalidad es causar un placer artístico en el lector. Una novela, recuerda usted, que es un relato que nos provee de varios acontecimientos, ya sea históricos, políticos, picarescos, juveniles, entre otros. En algún momento les mencioné, ¿verdad?, de la novela La hija del adelantado. ¿Qué les decía? Pareciera una imitación de Romeo y Julieta, solo que contextualizada como tal en Guatemala.
El cuento es una narración real o ficticia, de extensión breve y de carácter sencillo. Recuerden que el cuento, nosotros de por sí, es el que nos asociamos rápidamente porque fue con el que nosotros aprendemos a leer más rápido, porque nos llamaba la atención. Y la estructura como tal del cuento, usted sabe que tiene un inicio, un desarrollo y un final feliz. Y ese final feliz ya nosotros hasta grabado en la mente tenemos, ¿verdad? Y vivieron felices por siempre. En la leyenda comparte algunas características del cuento, pero no son todas en sí. Son algunos sucesos naturales o sobrenaturales. Por eso se llama leyenda, porque es algo que ha pasado, que en algún momento han sufrido alguna situación que se ha cambiado por la misma situación mística que le pueden impregnar. Entonces dijimos que está la prosa narrativa, también nos menciona la prosa didáctica. ¿Y qué es la prosa didáctica? Es el contenido con fin educativo que posee diversos textos, párrafos, contenidos que están escritos en prosa. Estas pueden ser biografías, autobiografías, diarios, ensayos, entre otros. Las biografías, yo escribo, ¿verdad? Mi biografía, entonces yo escribo, soy Gladys Geraldine, nací en no sé dónde, tal fecha, he desarrollado y empiezo a hablar sobre mi persona, biografía, autobiografía de otra persona, ¿verdad? Toda la vida de otra persona. Un diario, pues no es más que un recuento, ¿verdad? De elementos diarios que se establecen y los ensayos habíamos dicho, ¿verdad? Que son estructuras que presentan, ¿verdad? Una diversidad de temas. Luego tenemos la prosa periodística. Este tipo de contenidos en prosa se caracteriza por su finalidad informativa. Y nosotros ya vimos un fragmento anterior de la prosa periodística, de cómo establecía, ¿verdad? La secuencia de por qué las mujeres antiguamente, en el año 1700, no tenían acceso a la educación. Entonces, recapitulando, la prosa está dividida en prosa narrativa, prosa didáctica y prosa periodística. En toda la prosa narrativa aparece la novela, el cuento y la leyenda. Dice, escribir textos en prosa. Para escribir los textos en prosa se pueden seguir los siguientes pasos. 1. Iniciar una lluvia de ideas. Cuando nosotros hablamos de lluvia de ideas, es todo lo que fluye en mi mente y yo podría anotarlos, ¿verdad? Yo quiero hablar acerca de la desnutrición. Ah, bueno, porque quiero saber la desnutrición. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Qué es la que lo provoca? ¿Cuáles son sus problemas físicos? ¿Cuáles son sus dolencias? ¿A quiénes afecta? ¿En qué edades? ¿Qué casos puede ser mortal? Etcétera. Mi lluvia de ideas. Elaborar un esquema de la selección del escrito. Media vez elijo uno, entonces yo empiezo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero colocar yo de ese tema? Dice escribir en voz activa. La mayoría de los géneros literarios en prosa, especialmente los textos en prosa narrativa, es común encontrar la trama escrita en voz activa, cuya característica expresa la forma en que una persona ejecuta la acción. Es decir, no puedo establecerlo en mi propia persona como una voz activa, pero sí puedo establecerlo en la persona, en el personaje, perdón, que está ejecutando y desarrollando esa situación. Lee varias veces el texto escrito. Es importante revisar contenido en cuanto a lo escrito, la ortografía, la utilización de los signos auxiliares, entre otros elementos. Y eso es lo importante que destaca el texto en prosa. Luego aparecen, les decía, las actividades que ustedes tienen que desarrollar y prácticamente con eso nosotros concluimos el tema de la semana. ¿Dudas al respecto, chicos? No, mis todo claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a dejar hasta aquí y ahora, por favor, yo necesito que retomemos el tiempo para establecer las actividades que están asignadas dentro de nuestras asignaciones. Voy a recapitular con ustedes. Tenemos entonces acá literatura del barroco y tenemos la asignación entonces de la primera actividad que aparece en la página 109. Luego teníamos la estructura del texto y tenemos actividades en la página 111. Y la última, ¿verdad? La división de ese texto en prosa. Tenemos actividad en la página 114 y 115. Así que por favor utilicemos
el tiempo para terminar de desarrollar de una vez las actividades y dejarlas subidas a plataforma, por favor. Trabajemos, cualquier duda que pueda surgir, pues yo permanezco en el espacio junto a ustedes. Aprovechemos el tiempo, por favor, trabajemos.
Muy bien. ¿Alguna duda al respecto de las actividades que están desarrollando, jóvenes? Si no hay ninguna duda, pueden pasar a su siguiente clase. Que tengan una feliz tarde. Adiós, señor. Gracias.